Nuevamente damos gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad nuevamente de estar aquí en el primer día de la semana para seguir haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La lectura para esta tarde la encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 18. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 13 en adelante, el cual dice a la letra así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El tema para esta tarde, hermanos, es un tema que ya se ha predicado aquí. Pero este es un tema que a mí en lo personal me toca y siento una gran necesidad cuando leo acerca de lo que sucedió entre el apóstol Pablo y este joven Onesíforo. Es muy gratificante, hermanos, saber que temas como este nos tocan, nos llegan, nos hacen profundizar más en querer saber más acerca, aún todavía, de la gran misericordia de Dios. El tema para esta tarde: la necesidad más grande en aquel día. En estas palabras que hemos leído, podemos nosotros, hermanos, ver cómo el apóstol Pablo menciona la acción de Onesíforo. Si el apóstol Pablo, hermanos, no la hubiese mencionado, pues nunca hubiésemos sabido las acciones de este joven cristiano para con el apóstol Pablo. Pero indudablemente que el Espíritu Santo ha de haber querido que esto se supiese, y por lo tanto quedaron escritas aquí en la palabra de Dios. Hermanos, hablar de aquel día ya lo hemos hecho varias veces también, y hemos dicho que hay otros días también, terrenalmente hablando, que son muy grandes en la vida de nosotros, y que en la vida por venir, hablar de aquel día, pues también, hermanos, es motivante y al mismo tiempo es desesperante por si no estamos listos para aquel día. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 14, versículo 12, nos dice, hermanos, que estaremos presentes delante de la presencia del Señor para dar cuenta. Otro pasaje que siempre mencionamos es 2 Corintios 5:10, en el cual también se nos hace saber que estaremos delante de la presencia del Señor para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y naturalmente, hermanos, que hay otro pasaje
en el cual tenemos una cita inevitable. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El libro de Apocalipsis nos dice, hermanos, quiénes estarán delante de la presencia del juez. Aquellos muertos grandes y pequeños estaremos de pie delante de la presencia de Dios en aquel día. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Nadie de nosotros va a evitar esta cita. Nadie escapará a esta cita y nadie la podrá posponer. Un día, hermanos, como lo he dicho antes, quizás saldremos de los hogares de nosotros para no regresar jamás, sino que nuestra salida pueda ser que sea para enfrentar al juez. Pero no vamos a hablar de ese día. No vamos a hablar de lo que pasará en aquel día, sino vamos a hablar de la necesidad más grande en aquel día. La necesidad más grande en aquel día. Y hermanos, la necesidad más grande en aquel día va a ser la misericordia. La misericordia, hermanos, será algo que cada uno de nosotros vamos a necesitar en aquel día cuando estemos delante de la presencia del juez. Y ahí la razón entonces de este tema, hermanos, la necesidad más grande en aquel día. Y para comenzar nuestra lección quisiera darles el primer punto, que el apóstol Pablo, hermanos, rogó a Dios, un ruego especial que el apóstol Pablo hizo por su hermano Onesíforo. No cabe duda, hermanos, que en la vida de nosotros los cristianos vamos a encontrar acciones meritorias de cada uno de los hermanos por las ayudas que nos facilitan, por la ayuda que nos prestan cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Y hermanos, aunque nosotros paguemos los favores los unos a los otros, no hay cosa más grande, hermanos, hacer por un hermano, o hacer por una hermana, o hacer por una familia que nos ha ayudado, hermanos, en tiempos difíciles, que orar a Dios y pedirle a Dios por ese hermano, hermana o familia, para que en aquel día pueda encontrar misericordia delante de Dios. Hermanos, el oro y la plata son terrenales. Los favores que hacemos también aquí son terrenales. Pero hermanos, las oraciones que nosotros elevemos a Dios estarán presentes delante de la presencia de Él. Para recordar, hermanos, para recordar estas plegarias que se elevaron por alguien quien se pidió que alcanzara misericordia, como lo hizo Pablo con Onesíforo. Es por eso que es de suma importancia el ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo rogó a Dios por su hermano Onesíforo. Pero la pregunta es esta: ¿qué había hecho, hermanos, este joven? ¿Qué había hecho Onesíforo que merecía que Pablo, hermanos, rogase a Dios
fervientemente por él, para que en aquel día él encontrase misericordia. ¿Qué algo especial había hecho este hombre, este cristiano, este hijo de Dios por su hermano Pablo, para que Pablo, hermanos, rogase fervientemente por él al Padre, para que en aquel día, o sea, en el día del juicio, él encontrase misericordia? Y eso es lo que dice el versículo 15. Ya sabes esto, hablándole a Timoteo, ya sabes esto. Tú sabes lo que te voy a decir, tú ya lo conoces, tú ya lo sabes, tú ya lo entiendes. Que me abandonaron todos los que están en Asia. Hubo un tiempo en la vida del apóstol Pablo cuando él necesitó la ayuda de muchos hermanos en Asia. Pero parece que en lo que el apóstol Pablo está dando a entender aquí, esta hermandad o no pudo, o no quiso, o no supo qué hacer. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo dice que lo abandonaron cuando él estaba en Asia. Y nombra dos de ellos, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y luego entra a decir: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Y aquí están las razones. Dice: porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Estas son las razones, hermanos, por qué el apóstol Pablo nos deja saber lo que hizo este joven por él cuando él estuvo en necesidad. Creo, hermanos, que debemos de aprender nosotros también a conocer las necesidades, o que nuestros hermanos nos dejen saber sus necesidades para poder ser partícipes de las necesidades que tengamos entre nosotros. Desafortunadamente, a veces nosotros decimos que no queremos ser carga, que no queremos molestar a la hermandad, que no queremos molestar a la iglesia, que no queremos esto y otro. Pero fíjese la importancia, hermanos, de ayudarnos los unos a los otros. Y la importancia tan grande que podemos notar en cómo el apóstol Pablo, hermanos, un hombre que pudo ver las acciones de otro hermano de él en Cristo Jesús, que cuando más lo necesitaba, allí estaba buscándole para confortarle. Le buscó, hermanos, hasta que le encontró y lo confortó, y dice que no se avergonzó de estar preso. Han de haber sido tiempos difíciles que el apóstol Pablo, hermanos, pasó de su vida, como muchos otros días, en muchos otros lugares donde él anduvo y que también tuvo la necesidad de ser confortado. Pero esto que está aquí, la palabra de Dios lo deja saber, hermanos, para que nosotros podamos también comprender las necesidades que a veces tenemos unos con otros, o poder ver las necesidades de otros hermanos y que nosotros podamos ser condescendientes con ellos para poder ayudarles también, hermanos, en sus necesidades, para poderles confortar. Y como dice aquí la palabra de Dios, buscarles solícitamente y hallarles, encontrarles para confortarles, para ayudarles, para hacer lo que se tiene que hacer.
para poder de esta manera ser de gran ayuda para aquellos que están en necesidades. ¿Cómo consideró el apóstol Pablo a este joven, Onesíforo? Lo consideró, hermanos, como un hermano admirable. Admirable porque había comprendido perfectamente bien lo que significa ayudarse el uno con el otro. Lo consideró admirable, hermanos, porque pudo ver en él que este joven era un joven que se había entregado en cuerpo y alma a Cristo Jesús y que estaba viviendo para sus hermanos, que estaba viviendo para las familias de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, no lo considera solamente un hermano admirable para con él, sino lo considera en todos los aspectos de un cristiano fiel, de un cristiano responsable, de un cristiano que se ha entregado a la obra del Señor y que ha ido más allá, no solamente de orar por el apóstol Pablo, no solamente de querer saber que esté bien, no solamente de pensar en él y ojalá que Dios le pueda ayudar, sino que él ha ido a la acción para buscarle hasta encontrarlo, para poderle confortar. Y una cosa más, no avergonzarse de lo que le habían hecho, de cómo estaba, de cómo se encontraba, de su situación, sino que al contrario, eso lo motivó aún más para buscarle, sabiendo que estaba sufriendo, sabiendo que estaba golpeado, sabiendo que estaba preso, sabiendo que estaban haciendo cosas indebidas para con él. Y eso le causaba mucho problema a este joven, saber el sufrimiento de un hermano de él en Cristo Jesús pasando por estos problemas. Y por esa razón él se dio a la tarea de buscarle solícitamente hasta encontrarlo para confortarlo. Y eso hace posible que el apóstol Pablo considere, hermanos, a Onesíforo como un hermano admirable, que lo considere como un hermano excepcional, porque va más allá de lo que él tiene que hacer, porque aún su sacrificio lo lleva a ir más allá todavía, hermanos, a sacrificarse él mismo para buscarle, para ir por todos los lugares y darse a la tarea de saber dónde lo tienen, dónde se encuentra preso, en qué parte se encuentra. Si él tuvo que caminar, si él tuvo que viajar, si él tuvo que hacer muchas cosas para llegar a donde estaba el apóstol Pablo, indudablemente que lo hizo con mucho amor, que lo hizo con un gran deber y con un gran deseo de encontrarle para ayudarle, porque podía entender que se encontraba sufriendo. Y cuando lo encuentra, qué cosa, hermanos, más reconfortante que sentir la presencia de un hermano que le ha buscado, que ha quizás pasado hambres y frío y dolores y muchas otras cosas para encontrarle, y luego de encontrarle, muchas veces confortar a su hermano. Todo esto, hermanos, es parte de lo que el apóstol Pablo y muchas otras cosas más que pudiéramos decir de lo que una persona puede experimentar por alguien que con este deber y con este deseo y con esta responsabilidad se da a la tarea de ayudar a sus hermanos. Y cuando me digo ayudar a sus hermanos,
No me refiero solamente al varón, sino también a las mujeres. Porque muchas veces me confortó, decía el apóstol Pablo. Y aunque él había sentido, hermanos, el abandono de otros hermanos, aunque él había sentido, hermanos, la soledad por causa de que otros hermanos no estuvieran con él, este hermano vino a llenar ese vacío. Este hermano vino a colmar, hermanos, aquel sentimiento de soledad, de tristeza. Este hermano vino a llenar, hermanos, aquello por lo cual el apóstol Pablo, hermanos, se sentía frustrado. Aparte de sentirse golpeado y aparte de sentirse ultrajado y aparte de sentir el abandono de sus hermanos, un hermano vino y ese hermano logró confortarlo. Y logró sacar del apóstol Pablo, logró sacar de lo más profundo del corazón del apóstol Pablo oraciones fervientes a la presencia de Dios para con este joven y su casa, para que en aquel día ellos encontraran misericordia delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos usaron de misericordia para con el apóstol Pablo. Y así nosotros, hermanos, tenemos que entender lo que es la misericordia. Y no se avergonzó de mis cadenas. Y de esta manera es como el apóstol Pablo insta, hermanos, a Timoteo a seguir el ejemplo de Onesíforo. Dice el apóstol Pablo en lo que está hablando con Timoteo: le dice estas palabras en el verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No te avergüences. Y esto está viniendo, hermanos, por causa de lo que está haciendo el otro joven por él, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice Pablo: yo tampoco me avergüenzo. Y tú, Timoteo, no te debes avergonzar de Cristo, ni te debes avergonzar de mí. Por eso padezco. Y aunque padezco, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Versículo 16, cuando habla de este joven: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. So, hermanos, no le hace cuál sea la situación en que nos encontremos nosotros. A lo mejor estamos sufriendo por causa de Cristo. No hay que avergonzarnos los unos de los otros. Cuando usted encuentre a su hermano en la tienda, búsquelo si lo mira y salúdele y háblele y platique con él o con ella y dile: ¿cómo está? No nos saquemos la vuelta, hermano. No hay necesidad de eso. Nosotros tenemos que aprender a vernos donde quiera que nosotros andemos, donde quiera que nosotros estemos, y dar a conocer que somos hermanos en Cristo, que somos hijos de Dios, para que otros se den cuenta. Así como hizo este joven. Me buscó, dice, solícitamente y me halló. Dice Pablo: no solamente ahora, sino que también en Éfeso había sido de gran ayuda a Pablo y a Timoteo.
Así que Pablo dice: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Así que entonces Onesíforo, hermanos, no solamente había ayudado al apóstol Pablo, sino que también en otra ocasión en Éfeso había ayudado también a Pablo otra vez, pero también a Timoteo. Y por eso podemos notar las palabras del apóstol Pablo en la oración que él hace a Dios cuando dice: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Le dice a Timoteo: tú lo sabes mejor. Aquí está el ejemplo, hermanos, de una persona y de una casa, de una familia, quienes fueron, hermanos, misericordiosos en su vida cristiana. ¿Presentará Cristo alguna de nuestras plegarias delante de Dios, hermanos, por alguno de nosotros, porque usted ha ido a la presencia de Dios para pedir una plegaria para que logremos nosotros, hermanos, encontrar misericordia en aquel día? ¿Habré yo orado a Dios para que ustedes encuentren misericordia, hermanos, en aquel día? Porque las acciones de ustedes han redundado para que fervientemente, tanto yo como ustedes, elevemos oraciones a Dios para encontrar misericordia en aquel día. Las habremos hecho. Fíjese bien que el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo paga esta bondad. No tiene que pagar esta bondad que su hermano ha hecho, porque es una responsabilidad de su hermano hacerlo. Es un deber de su hermano hacerlo. Es un deber de la hermandad ayudarse los unos a los otros, especialmente cuando las situaciones son críticas. Pero el apóstol Pablo decide, hermanos, fíjense bien, decide pagar esta bondad rogando por la casa de Onesíforo. Y por eso le dice a Dios: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Pablo decide, hermanos, hacer esto por su hermano. Rogarle a Dios para que encuentre misericordia, hermanos, en aquel día. Pablo sabe, hermanos, que hallar misericordia delante de Dios en aquel día es importante. Y usted y yo debemos saber que rogarle a Dios para que la hermandad encuentre misericordia, hermanos, en aquel día delante de la presencia del juez es sumamente importante. Y por eso lo debemos tener en mente. Y mucho más, hermanos, por aquellos hermanos que con sus acciones han hecho algo, hermanos, en la vida de nosotros. Han demostrado, hermanos, en la vida de nosotros cuánto nos aman, cuánto nos quieren. Bonito ejemplo, hermanos, para nosotros poder aprender. Es como si Pablo hubiese dicho lo que dijo Pedro y Juan: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y pide plegarias para esta familia y para este hermano en Cristo. Pues déjeme decirle que usted y yo necesitamos la misericordia, hermanos, de Dios toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Lea conmigo allí el Salmo, hermanos,
136. Salmo 136, versículo 1 en adelante dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Note, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas. Y sigue todo, hermanos, todo el Salmo 136, mencionando por qué. Porque para siempre es su misericordia. Y usted y yo necesitamos la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. A cada momento, hermanos, a cada instante, necesitamos la misericordia de Dios. Ojalá que podamos entender que nuestra existencia depende, hermanos, de nuestro Dios. Pero sobre todo, hermanos, que la misericordia la vamos a necesitar en aquel día cuando tengamos que estar delante de la presencia de Dios. Ahora déjeme concluir diciéndole esto. Pablo dice, hermanos, Pablo dice que algunos no encontrarán misericordia en aquel día. Usted y yo tenemos que estar seguros de que nosotros vamos a encontrar misericordia, hermanos, en aquel día. Es inminente para la iglesia del Señor, para el cristiano, para los hijos de Dios, para nosotros, hermanos, poder mirar todas estas cosas que son sumamente importantes. Mateo capítulo 5, versículo 7, cuando se habla de estas beatitudes, en este pasaje de Mateo 5, 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, si lo volteamos al revés, hermanos, si nosotros lo vemos desde el punto de vista negativo, malagradecidos los que no son misericordiosos, porque ellos no van a alcanzar misericordia. ¿Quiénes son los que van a encontrar la misericordia de Dios? Aquellos que hacen misericordia. Qué triste será para nosotros, hermanos, que sabiendo que debemos ser misericordiosos, no lo hicimos. No tuvimos misericordia de nuestros hermanos, de nuestras familias, de la comunidad. ¿Hallaremos nosotros misericordia en aquel día? Eso es lo que nos vamos a ir pensando en esta tarde. Todos queremos, hermanos, la misericordia de Dios, y eso no cabe ninguna duda, hermanos, de ello. Todos queremos estar bien delante de la presencia de nuestro Dios. No hay ninguna duda de ello, hermanos. Pero tenemos que estar seguros de que nosotros estamos obrando de tal manera para que nosotros podamos también, hermanos, encontrar misericordia delante de la presencia de nuestro Dios.
La palabra de Dios, de una manera, hermanos, o de otra, nos ayuda y nos anima para que aprendamos nosotros estas cosas y para que aprendiéndolas, hermanos, la pongamos nosotros por obra. Para que seamos también nosotros, hermanos, merecedores de que en aquel día vayamos a encontrar esta misericordia delante de nuestro Dios. Voy a invitarle al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 13. Dice en el contexto: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjese la importancia tan grande para nosotros llegar delante de la presencia de Dios habiendo puesto en práctica la misericordia. Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13. Esta es una cita, es un pasaje bíblico muy importante para la iglesia del Señor. Y también es muy importante para aquellos que aún no han venido a formar parte de la iglesia del Señor. Porque si usted llega sin haber obedecido el evangelio de Cristo, ¿cómo podrá usted esperar misericordia de Dios? ¿Cómo podrá esperar usted que Dios sea indulgente con usted? ¿Cómo puede pensar que el Señor, por su gran amor, por su gran compasión, le perdonará si usted no usó de la misericordia que debió haber usado mientras Dios le dio la oportunidad de hacer uso de la misericordia que Dios tuvo para con usted al dar a su Hijo en aquella cruz? Es sumamente importante que cada uno de nosotros podamos entender claramente esto. La lección, la necesidad más grande en aquel día, la puede poner el apóstol Pablo en la persona de Onesíforo y su familia, que ejercieron, que ejercitaron, que pusieron en práctica la misericordia con él y con Timoteo. Y tenga la plena seguridad que si lo hicieron con ellos, lo hicieron con todos aquellos a quienes debieron haber ayudado, puesto que ellos tenían esa responsabilidad y ese deber de practicar la misericordia para con otros hermanos. Indudablemente entonces, hermanos, que solamente nos queda a nosotros el poder reflexionar y el poder aprender de las lecciones que oímos, que están escritas en la palabra de Dios, para nosotros esperar, hermanos, también la misericordia de Dios. Pero que cuando yo tenga la oportunidad de tener misericordia de mis hermanos, de mis hermanas, de mi familia, aún de los enemigos, que yo tenga la oportunidad de obrar, que yo tenga la oportunidad de enseñar y demostrar que soy una persona misericordiosa, así como Cristo tuvo misericordia de mí, así como Dios tuvo misericordia de mí. Porque en aquel día, aquellos que obraron misericordia para conmigo esperarán también que yo llegue, habiendo sido
un misericordioso delante de la presencia del juez. Si en esta tarde, hermanos, alguno de ustedes o alguna persona que está aquí y no es miembro de la iglesia y aún no ha sido salvo, la misericordia de Dios se acaba de abrir para usted. La misericordia de Dios le toca su corazón para mostrarle el amor tan grande que Dios le tiene al haber dado a su Hijo para morir en aquella cruz y derramar su sangre para lavar su pecado. Y si en esta noche usted necesita ser bautizado para perdón de pecados, le invitamos para que lo haga. Y si alguno de nosotros, hermanos, hemos tenido la oportunidad de ser misericordiosos y no lo hemos hecho, estamos en buen tiempo, hermanos, para poder hacerlo, para poder ponerlo en práctica y que Dios nos espere con las manos abiertas y que nosotros lleguemos allá habiendo practicado la misericordia. Que Dios les bendiga, hermanos.